Hola mi gente, hoy les voy a estar mostrando cómo activar FSR 4 en tarjetas AMD RX Series 6000. Voy a estar utilizando mi RX 6700 XT para esta demostración y las pruebas. Pero antes de comenzar el video quiero hacer una gran advertencia. Número 1, todo lo que se va a hacer en este video, si lo quieren replicar, ustedes son totalmente responsables de ello. Yo no me hago responsable si algo sucede con sus equipos o con su computadora, ya que estos son modificaciones a las cuales hay que prestar atención cuando se están haciendo al momento de ejecutarlas. Número 2, no recomiendo para nada utilizar este tipo de modificaciones ni el FSR 4 y NT8 en juegos en línea, competitivos o juegos que tengan anti-cheat. Entonces no me van a ver haciendo pruebas en ningún tipo de esos juegos. Yo sé que van a preguntar por ellos, pero no lo vamos a hacer, ya que esto fue una filtración del código fuente de AMD y ellos oficialmente no han lanzado lo que es este FSR 4 a ninguna otra tarjeta. Con eso ya claro, vamos a comenzar el video. Según Reddit y el Discord de OptiScaler, el controlador que funciona sin ningún inconveniente para lo que es utilizar o inyectar el FSR 4 y NT8 a través de OptiScaler es el 23.9.1, que es del 2023. Esta es una opción, lo pueden instalar sin ningún para que no tengan inconvenientes, porque lo que sucede es que los juegos se ven mal con la versión más actual de los controladores de AMD, pero esto solo sucede en las tarjetas 6000. En las 7000 no sucede este problema. Ahora, si quieren jugar los juegos que han salido desde entonces con los controladores más recientes, les recomiendo que bajen ambos. Bájense este y bájense el 25. Déjame lo busco aquí. AMD 25.9.2. Es el más reciente que ha salido a la fecha de que estoy grabando esto. Bajan los dos y yo les voy a mostrar cómo hacer una modificación para que puedan utilizar el más reciente y poder utilizar OptiScaler a la vez para poder inyectar FSR 4 en la 6000. Aquí ya yo los bajé. Aquí tengo el 23.9.1 y aquí tengo el 25.9.2. Necesitan otra herramienta más. Van a necesitar 7-zip o 7-zip. Ustedes van aquí a la página de 7-zip, bajan la versión según su sistema operativo. Hoy en día debería ser el de 64 bits. Van a hacer clic en la derecha en el 23.9.1 y van a ir aquí a 7-zip y van a extraer lo que es los archivos de instalación a una carpeta. Esto va a crear una carpeta. Aquí tenemos la primera carpeta creada. Es 23.9.1. Vamos a ponerla acá arribita. O aquí. Perfecto. Van a hacer exactamente lo mismo con la versión más actual. Van a hacer clic a la derecha. Van a irse a 7-zip. Van a extraer la carpeta de archivos de instalación de esta versión de los controladores. Y una vez terminen y tengan ambas carpetas, van a meterse en la más vieja, la 23.9.1. Van a ir aquí a Packages, Drivers, Display, WT6A, esta carpeta que tiene números, y van a hacer una búsqueda por AMDXC. Y lo que van a necesitar es el DLL de 64 y el DLL de 32. Los voy a poner en pantalla escritos para que no los puedan confundir. Van a copiar estos archivos. Los pueden pegar aquí al escritorio si se les hace más fácil.
Aquí ya los tenemos. Van a entrar a la carpeta de 25.9.2 y van a ir exactamente al mismo lugar. Packages, drivers, display, WT6A, a la carpeta con números. Y lo que van a hacer es copiar esa versión anterior aquí adentro. Los van a reemplazar. Y esto modifica este controlador para que pueda correr bien el FSR 4 y OptiScaler. Y lo que tienen que hacer a continuación es instalarlo. Recomendación antes de instalar estos controladores: número 1, borrar sus controladores desde cero utilizando Display Driver Uninstaller o DDU. De la manera en que se hace es que yo aquí ya tengo DDU. Ustedes corren DDU, van a seleccionar los controladores, sea AMD o Nvidia. En este caso pues me imagino que han de ser AMD si tienen una tarjeta AMD. Van a poner aquí Clean and Restart, deja que todo esto corra, va a reiniciar la computadora y listo, queda limpia de todo controlador. De ahí entonces ustedes van a correr la instalación. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo hecha. Y les va a dar una advertencia en un punto. Ustedes van a decir que sí, porque no va a reconocer las licencias de este controlador. Ustedes van a decir que sí. Una vez terminen totalmente de instalar lo que es estos controladores modificados, si es que no quieren instalar los controladores del 2023, todo queda y lo que falta es instalar OptiScaler en los juegos que quieran correr. Ahora les voy a mostrar un método infalible de cómo encontrar dónde está el ejecutador de un juego, ya que esto cambia de juego a juego dependiendo de muchos factores. Corran el juego donde desean instalar OptiScaler. En este caso tengo a Jedi Survivor de fondo. Van a correr el administrador de tareas y bajo detalles van a buscar el ejecutable que está corriendo a través de administrador de tareas. Van a hacer clic a la derecha. Van a hacer aquí, está en inglés, dice Open File Location, pero es abrir donde está el archivo del ejecutador. Y voilà, esto los lleva directamente donde está el ejecutador del juego, el principal. Porque por ejemplo en Unreal Engine 5, si ustedes se van directamente a lo que es el juego, aquí no les va a mostrar el ejecutador. Tienen que ir a SWGame, Binaries, Win64. Pero con este método no tienen que hacer todo eso, no tienen que descifrarlo. Simplemente se van directo a donde está ya el ejecutador. Ya tienen lo que es la carpeta abierta de donde van a instalar OptiScaler. Y se acabó. Para instalar OptiScaler, específicamente con FSR 4, necesitan la versión 0.9.0 Pre 3 o Pre 4. Cualquiera de las dos funciona. Estas las tienen a través del beta, a través del Discord de OptiScaler. Voy a dejar el enlace en lo que es la descripción del video. Agarran todos estos archivos y los pasan acá, así. Vamos a necesitar el DLL para poder inyectar el FSR 4. Esto va a reemplazar el de OptiScaler, así lo van a dejar. Van a ir aquí a Setup Windows. Van a poner 1, que funciona en la mayoría de los juegos. Si no funciona en el juego con 1, intenten los demás, pero con 1 funciona en la mayoría. Como tenemos una tarjeta de AMD, 1. Y un consejo aquí para lo que son los inputs de DLSS. Hay juegos que los necesitan para que pueda funcionar y tienen que correr DLSS a través del juego en vez de FSR. Y hay otros juegos que lo odian. Por ejemplo, Star Wars lo necesita. Eso tendrían que instalar con el 1. Pero Spider-Man Miles Morales no funciona bien si instalan estos inputs. Entonces es algo que van a tener que tratar de juego a juego. Como estoy haciendo el ejemplo con Star Wars, vamos a poner que sí. Si fuera Spider-Man Morales, pondríamos que no. Y listo, con esto queda OptiScaler instalado. Lo único que falta es ahora entrar al juego y configurarlo. Una vez dentro del juego,
vamos aquí al menú de los ajustes. Como había explicado, y utilicé aquí los inputs de DLSS. So vamos a utilizar esos inputs también. So vamos a ponerlo aquí en modo calidad, por ejemplo. Abrimos el menú de OptiScaler y vamos a hacerlo un poquito más grande para que todo el mundo pueda ver lo que estoy haciendo. Como pueden ver, por default lo que tiene es XESS. So vamos a cambiarlo a FSR. Ponemos Change Upscaler. Y aquí ven el FSR 4. En algunos juegos a veces esto se tranca un momentito, unos segundos, y pueden proceder. Vamos a salvar el INI para que todas nuestras configuraciones se queden. Y ya con esto quedaría FSR 4 activo en el juego. Y como pueden ver, corre bastante bien. So, lo que voy a hacer a continuación es que voy a mostrar una serie de pruebas con algunos juegos diferentes para que tengan una idea de cómo funciona, cómo se ve y cómo rinde. De fondo les dejo rapidito el overclock y undervolt que tengo aplicado en la RX 1700 XT. Este tipo de tarjetas funcionan muy bien cuando tienen este tipo de modificación hecha. Y comenzamos con Spider-Man Miles Morales, los ajustes de fondo. Vamos a utilizar FSR 4 en modo balance de equilibrio. Tenemos también Ray Tracing activo, un ajuste mixto para poder lograr un muy buen rendimiento, el cual pueden notar en pantalla. Estamos sobre los 70 o 70 y tantos cuadros en general. Y el juego tanto se ve como corre muy bien en este escenario de batalla. La verdad que me impresionó mucho porque a diferencia de FSR 3, el juego se ve muy bien con FSR 4. Seguimos aquí con Stellar Blade, ajuste de fondo para que tengan nota de los ajustes que utilicé. Como pueden notar, el juego siempre ha estado muy bien optimizado, pero ahora corre tanto bien como se ve bien. Y realmente se siente muy fluido. Una muy buena experiencia jugando Stellar Blade sin ningún inconveniente aquí en lo que es el inicio del juego. Y la verdad que me impresionó mucho cómo se ve y cómo fluye el juego con esta modificación que le acabamos de implementar. Y para finalizar tenemos Hell is Us, los ajustes de fondo y el rendimiento y la calidad de imagen pueden ver solas en pantalla. Como pueden ver que está corriendo muy bien. Al hacer esta modificación realmente le puedes sacar un poco de más jugo a estas tarjetas series 6000. Realmente me gustaría ver una implementación nativa de AMD en lo que es este FSR 4, ya que como había mencionado anteriormente, esto es una modificación del código fuente que fue filtrado hace poco. Esto no es oficial, por eso no se puede utilizar en ciertos tipos de juegos que mencioné en la advertencia. Pero por mientras realmente se ve muy bien. Yo sé que tiene una penalidad en lo que es el rendimiento, pero con los ajustes correctos pueden ver que corremos los juegos sin ningún inconveniente en 1440p. Bueno, esto sería todo lo que tengo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle un gusta, compártanlo, déjenme saber en la caja de comentarios cualquier duda que tengan. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.